La noche del 21 al 22 de julio de 1941 no fue tranquila para los pilotos alemanes. Debían lanzar el primer bombardeo contra Moscú. El ataque, en el que participaron entre unos 150 y 200 aviones, buscaba asestar un duro golpe al corazón de la URSS. Sin embargo, la ofensiva aérea, que duró unas 5 horas, tropezó con la bien preparada defensa antiaérea de la capital, que incluía, entre otros elementos, cazas nocturnos, aerostatos, enormes focos de luz, cañones antiaéreos, ametralladoras, equipos de bomberos y voluntarios para extinguir el fuego de las bombas incendiarias. La Luftwaffe hitleriana logró arrojar unas 5.000 bombas que causaron algunos daños, cayendo algunos proyectiles en territorio del Kremlin. Hubo más de 100 muertos y unos 660 heridos. No obstante, el impacto de ese asalto aéreo nocturno fue contrario a lo calculado por los nazis. Prácticamente al día siguiente, el teniente general de aviación Semyon Zhavarenkov y el comisario de la Marina Nikolai Kuznetsov propusieron a la jefatura superior asestar un contragolpe inesperado al Tercer Reich, atacar Berlín, la guarida del enemigo. Stalin no tardó en dar luz verde al operativo. Aunque pasar de palabras a los hechos no iba a ser una tarea sencilla. ¿Cómo planeaba la aviación soviética golpear Berlín? En aquel entonces, la Fuerza Aérea Roja disponía en su arsenal de varios modelos de aviones capaces de cumplir con la tarea asignada. Se trataba de bombarderos como los DB-3, los P-8 y los ER-2, que estaban muy lejos de ser perfectos, pues tenían defectos, especialmente en lo relacionado con sus motores, desgastados o no bien rodados. Los primeros bombarderos que alcanzarían Berlín serían los DB-3, bautizados como Bukashka o Bicho en español. Si bien para entonces ya se consideraban obsoletos, al estar desprovistos de medios de navegación por radio o de autopiloto, los pilotos tenían plena confianza en sus propulsores, que garantizaban que las bombas suspendidas en sus bodegas saldrían en el momento necesario. Sin embargo, el alcance del DB-3 dictaba sus condiciones. El Bukashka podía despegar a una distancia de unos 900 kilómetros de Berlín. En agosto de 1941, la isla de Saaremaa, que hoy forma parte de Estonia, era el territorio más occidental no ocupado de la URSS y fue elegida como base para bombardear la capital alemana. Una vez allí, el primer regimiento aéreo de minas y torpedos de la flota del Báltico tuvo que alargar las pistas hasta unos 1.300 metros para asegurar que sus bombarderos pudieran despegar con las bombas. El suministro de bombas con el combustible a través del mar Báltico hasta la base suponía en sí mismo un operativo de alto riesgo, pero finalmente la caravana de varios dragaminas logró amarrar en el puerto de destino. Para sondear mejor la zona, el grupo completó un vuelo de reconocimiento hacia la ciudad de Stettin, a unos 130 kilómetros al norte de Berlín. Pero los preparativos no iban a transcurrir sin pérdidas ni contratiempos. Así, una orden para atacar un punto de mando alemán con 1,5 toneladas de bombas casi arruinó toda la operación. Nada más despegar, el avión del jefe del grupo, Yevgeny Preobrazhensky, aterrizó de emergencia en un pantano. En consecuencia, se tardaron 2 días en reparar el avión insignia. Aunque no hay mal que por bien no venga, la emergencia dejó claro que la carga útil de un bombardero no debía superar los 800 kilos. El núcleo del grupo, encabezado por Preobrazhensky, solo fue informado de que su objetivo era Berlín la mañana del 7 de agosto, el mismo día del operativo. Entre los blancos asignados figuraban plantas de tanques y aviones, así como estaciones ferroviarias con locomotoras listas para ir rumbo al frente del este. Para minimizar los efectos de la potente defensa antiaérea hitleriana, los aviones debían volar a una altura de más de 6.000 metros. Se retiró de ellos todo lo innecesario, aunque el navegante del avión insignia Khokhlov permitió incumplir parcialmente la orden. Dejó en la cabina un aprietatuercas, talismán que le protegía en cualquier vuelo. Finalmente, a las 9 de la noche del 7 de agosto, el avión de Yevgeny Preobrazhensky emprendió la histórica misión. En el
el primer vuelo a Berlín hubo muchos despegues inseguros, casi peligrosos. Los sentí profundamente en mi interior. Con cada uno de ellos era como si una parte de mi corazón se arrancara y se fuera con ellos. ¿Quién sabe lo que les esperaba en este lejano y peligroso vuelo sobre el mar, luego sobre el territorio enemigo y finalmente sobre la principal guarida bien protegida del enemigo? Recordaba el general Jabránkov. Las condiciones de vuelo eran extremas, hasta 40 grados bajo cero, con la cabina y las gafas de los cascos de los tripulantes escarchadas. Todo ello a una altitud de más de 6.000 metros, lo que obligaba a usar máscaras de oxígeno periódicamente. Tras cruzar la línea costera se encendieron los reflectores, si bien no se oyeron disparos de cañones antiaéreos ni aparecieron cazas alemanes. Era una señal. El enemigo pensaba que se trataba de sus propios aviones. El grupo de Preobrazhensky vio las luces de Berlín a medianoche, pero pronto la ciudad se sumergió en la oscuridad y empezó el cañoneo antiaéreo. Sigan así, transmito por micrófono al comandante de la nave. Abro las bodegas con bombas, quito los seguros y al acercarse el avión al objetivo, pulsé el botón. Una a una las bombas fueron cayendo. Esto es, señores fascistas, por Moscú, por Leningrado, por el pueblo soviético. Grito con todas mis fuerzas y sigo apretando el botón, aunque ya no es necesario. Todas las bombas han sido lanzadas y están a punto de alcanzar su objetivo. Reconstruye lo sucedido en sus memorias el navegante Khokhlov. De los 10 bombarderos, solo 5 lograron orientarse y salir rumbo a Berlín, mientras que el resto arrojó sus armas contra objetivos de reserva. En total, las tripulaciones arrojaron 30 bombas de 100 kilos contra la madriguera del nazismo. Contemplados desde nuestros días, no fueron ataques precisos, con ayuda de medios de guiado sofisticados, pero la importancia de la operación era de otro nariz. La ensangrentada Unión Soviética, en constante repliegue y con pérdidas poco imaginables, había bombardeado Berlín, demostrando ante todo el mundo que estaba lejos de resignarse. Tras el bombardeo, el operador de radio de la tripulación de Preobrazhensky, el sargento Krotenko, envió un radiograma no cifrado a la isla de Saaremaa. Mi ubicación es Berlín. Misión cumplida. Regreso a casa. Decía el texto de la misiva, cuya existencia sigue siendo objeto de discusiones, ya que muchos no entienden cómo pudo violar la estricta orden de radiosilencio. Durante el recorrido hasta su base, las tripulaciones tuvieron que maniobrar con cambios constantes de altitud y dirección para no ser alcanzados por proyectiles antiaéreos ni por sus esquirlas. Meterse en las nubes también era un remedio casi perfecto, si bien psicológicamente es muy difícil confiar únicamente en los dispositivos del avión y volar a ciegas. Mientras, en el aeródromo de Kogula nadie dormía, a la espera de que regresaran sus bichos. En 6 horas y 50 minutos después de nuestro despegue, Evgeny Nikolaevich Preobrazhensky aterrizó perfectamente el avión insignia desde la primera aproximación. Y luego volvieron los demás. Rodamos hasta el aparcamiento y bajamos de las cabinas al suelo. Me dolía la espalda. Las manos aún no se habían calentado. Me temblaban las piernas por el sobreesfuerzo y me dolían los ojos. Preobrazhensky se tumbó en la hierba justo debajo del avión. Los 2 sargentos y yo nos tumbamos a su lado. Yo quería tumbarme así, sin moverme en el suelo nativo y amistoso. En unos 5 minutos llegó el coche de Jabránkov. Nos levantamos. Preobrazhensky informó con voz ronca: camarada teniente general de aviación, la misión de combate fue cumplida, rememoraba el navegante Khokhlov. Sí, todas las tripulaciones volvieron tras la misión, algo muy raro para la etapa inicial de la Gran Guerra Patria. La reacción oficial de la propaganda hitleriana fue inusual. Aseguraban que unos 150 aviones británicos intentaron atacar Berlín, perdiendo varios aparatos. Es decir, ni siquiera reconocían que había sido un ataque soviético. Los ingleses respondieron sarcásticamente, apuntando que sus aviones no despegaron aquella noche por las inclemencias climáticas.
con pérdidas pero con el indomable deseo de seguir atacando al corazón del enemigo, el equipo de pilotos de la Marina del Báltico bombardeó Berlín desde la isla de Saaremaa hasta principios de septiembre de 1941, con un total de 8 ataques antes de ser evacuada la misión ante la incesante ofensiva alemana. Fueron los primeros, pero no los únicos. Existía un grupo más de aviación de largo alcance que volaba en los ya mencionados bombarderos P-8 y ER-2 y que portaban una carga útil mucho más potente, de hasta 5 toneladas. La hora H para este grupo, liderado por el legendario piloto Mikhail Vodopyanov, fue fijada para el 10 de agosto. En una orden del Comité Estatal de Defensa, Joseph Stalin subrayaba la necesidad de usar no solo bombas explosivas, sino incendiarias. Sin embargo, lo que más sobresale en el documento son las siguientes líneas. En caso de que los motores empiecen a fallar rumbo a Berlín, tenga Königsberg como objetivo de reserva para bombardear. Joseph Stalin, 8 de agosto de 1941. El propio Voskhod sabía de lo precario y complejo que era la situación con los motores. Inicialmente se planeó usar hasta 40 aviones, aunque pronto este número se redujo de forma considerable. La mayoría de los aviones que despegaron la noche del 10 de agosto desde el aeródromo de Pushkin nunca regresó. Las primeras pérdidas empezaron en el aeródromo. Otros portabombas fueron alcanzados por su propia defensa antiaérea y aviación, ante el secretismo bajo el que se organizaba la ofensiva. En fin, solo 10 aviones salieron rumbo a Berlín y no todos alcanzaron el objetivo. Pese a dificultades, caídas y errores, la agrupación arrojó bombas contra Berlín y otras ciudades alemanas hasta el 5 de septiembre. Los ataques aéreos contra la capital del Tercer Reich se repitieron al año siguiente, cuando la batalla de Stalingrado, que acabaría marcando un cambio radical en el frente, empezó a cobrar fuerza. Aquellos primeros bombardeos de Berlín en agosto-septiembre de 1941 estuvieron lejos de estar idealmente planificados, ni tampoco se pudo evitar pérdidas entre personal y aeronaves, pero aún así cumplieron al máximo con otra meta: electrizar a los soldados, a la jefatura y a la población en general con la certeza de que si habían llegado a Berlín por aire, seguramente lo harían por tierra. La bandera soviética sobre el Reichstag no engañará a nadie.